Bueno, pues vistos estos datos, recuerden además que el 90% de los estados del planeta tienen ya al menos un caso. Ayer repasábamos algunos de los que no tienen. Pero hay algunos países, o mejor dicho, gobiernos, que no se lo están tomando muy en serio. Venga, vamos a empezar. Primer paso, ¿dónde paramos? En Bielorrusia, en la Europa del Este. Está entre Polonia y Rusia, y su presidente, Alexander Lukashenko, ha recomendado a la población que para combatir al coronavirus vayan atentos a la sauna, beban vodka y trabajen mucho para así matar el virus en su organismo. Por supuesto, las restricciones son mínimas a pesar de que ha cerrado su frontera con Bielorrusia. Ya saben, sauna, vodka y trabajo. La Liga de Fútbol bielorrusa empezó el pasado fin de semana, cómo no, con público en los estadios. Faltaría más. A ver, cambiamos de país. Nos vamos ahora a otro punto. Otro país que no se está tomando en serio el coronavirus. Le hemos visto a Bolsonaro, ¿verdad? Jair Bolsonaro. Brasil. El coronavirus es una gripe sin importancia. Eso es lo que dijo. No tiene demasiados casos para la población que tiene. Tienen 3.000 casos, es verdad, pero tampoco están tomando ninguna medida para evitar que este número crezca, o no, ninguna seria, porque siempre acaba creciendo. Jair Bolsonaro, el presidente ultra de Brasil, ha calificado el coronavirus, como ya hemos visto, una gripe sin importancia, se niega a tomar medidas. Es más, ha criticado a los gobernadores de los estados de Río de Janeiro o Sao Paulo por imponer cuarentenas. Y dentro del eje de presidentes irresponsables también tenemos Donald Trump. ¿Quién iba a faltar en esta lista? El presidente del tercer país del mundo con más casos registrados ahora mismo y que está cuestionando directamente la doctrina científica sobre la gravedad del coronavirus. ¿Qué dijo después? Después dijo que la culpa era, para variar, de la prensa, por supuesto, y que China lo estaba exagerando todo y que era un invento chino. Sí, lo dijo Donald Trump. Y ahora está cuestionando la severidad de las medidas que se están tomando desde su propia administración, que están todavía lejos de las restricciones de Europa, pero advierte de que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Venga, y completamos el eje de la irresponsabilidad hoy. Tenemos también en el podio Nicolás Maduro, Venezuela. Hay algunos clásicos que no decepcionan, ¿eh? Publicó este tuit que vamos a ver y que Twitter lo borró por difusión de noticias falsas. Dijo que era un arma bioterrorista y entonces lo borró. Pero es que no queda ahí. El tuit recomendaba unos artículos de un supuesto médico que calificaba el coronavirus, ya digo, como arma terrorista y preparaba un brebaje casero contra el coronavirus. Apunten, por si quieren hacer la receta. Era una receta a base de, aquí no lo hemos puesto, pero se lo digo yo, malojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel. Tómatelo. Dice Nicolás Maduro que con eso no hay ningún problema. Es lo que tiene. Xavier Cojuela, Caracas, Egunon allí. No sé si has probado el brebaje. Hola, buenos días. Bueno, yo he tomado malojillo para otras cosas y no es malo, pero para el coronavirus no me lo tomaría. Ahora, yo sí creo que Maduro se está tomando en serio la pandemia, ¿no? Aparte de esto del malojillo, sí ha tomado medidas y estamos aquí todos en cuarentena y sí creo que se la está tomando en serio. Creo que está bastante preocupado y tiene razones para estarlo porque el sistema de salud venezolano es bastante deficiente. Entonces, si la epidemia se extiende, la vamos a pasar bastante mal. Vale, entonces, le quitamos de la lista de irresponsables, lo borramos inmediatamente porque ya vemos que sí ha tomado medidas a pesar de las cosas que va diciendo por ahí en Twitter. Vamos a quedarnos con las medidas. ¿Estáis confinados? ¿Desde cuándo? ¿Por qué se activó? ¿Conocéis el número de personas que han dado positivo en Venezuela? Sí, anoche Maduro anunció que son 91 personas contagiadas, que de esas 91, 15 ya se han curado y hay 1.200 personas a las que se le está haciendo el examen porque presentan cuadros que hacen pensar que pueden estar contagiados con el coronavirus. Fundamentalmente los casos están registrados en lo que se llama la Gran Caracas, es donde casi la mitad de los casos están ahí, pero se ha ido extendiendo por otros estados de Venezuela y por supuesto las medidas son en toda Venezuela. Estamos todos en cuarentena, no se puede salir a la calle, excepto las personas que tienen que tener trabajos prioritarios, por supuesto, en salud, en alimentos, transporte, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero el resto estamos en casa. Los que podemos trabajar desde casa, pues bueno, estamos trabajando aquí. Y los que no, pues están bastante aburridos, pero no queda más remedio. Xavier, ¿cómo estáis de suministros? Esto siempre ha sido un problema que empezaba ya a cronificarse en Venezuela. No sé ahora mismo si esta crisis lo ha medio organizado todo o lo ha complicado todo, porque a veces pueden pasar las dos cosas. No, el problema de suministro en Venezuela se había resuelto desde el año pasado, desde mediados del año pasado más o menos, había mejorado sensiblemente. El capitalismo venció a Maduro. Maduro no le quedó más remedio que aceptar que el mercado funcionara y el abastecimiento se logró. Hasta ahora el abastecimiento se mantiene, pero el abastecimiento de alimentos. Ahora el problema, paradójicamente, para un país como Venezuela, que es un país petrolero, que el gobierno presume que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, el problema es que no hay gasolina. Y eso sí está siendo bastante grave porque incluso está afectando al personal de salud que tiene que moverse a trabajar. Y se hacen unas colas enormes, las estaciones de gasolina han sido tomadas por los militares y bueno, los militares son como son y a veces incluso a los médicos les niegan la gasolina. Acabo de leer una noticia de un alcalde de una ciudad del estado Carabobo que le está pidiendo a los militares que por favor le llenen de gasolina a la ambulancia del municipio. Cosas de ese tipo, pero en cuestión de alimentos no hay mayores problemas desde hace ya unos meses. Problemas en cuanto a abastecimiento, problemas de la hiperinflación, pero alimentos hay. Y por ahora no hay desabastecimiento en Venezuela de alimentos. Xavier, a ver, esta pregunta te va a parecer que igual es tonta, pero para nosotros es importante. ¿Qué temperatura tenéis ahora? ¿Qué clima estáis teniendo ahora en Venezuela? Bueno, en Caracas debe estar haciendo ahorita unos 23, 24 grados. Esa es la temperatura más o menos normal. Va a subir, por supuesto, hacia el mediodía. Estamos saliendo del fresquito caraqueño. En las noches baja a 19, 18 grados, pero es la zona del país, aparte de los Andes, donde hace mejor, o sea, o un clima más suave, ¿no? En cuanto a calor. Ciudades como Maracaibo, Ciudad Guayana, siempre están por encima, en el entorno de los 30 grados de temperatura, y eso es más o menos todo el país. Claro, no, te decía porque aquí se está fiando un poco la cuestión a que una de las posibilidades que hay, que no se sabe cómo se va a comportar, es nosotros acabamos de entrar en la primavera y por lo tanto ahora calculamos que ahí por junio subirán de manera notable las temperaturas y dicen y el coronavirus se retirará. Por eso me interesa saber un poco qué está pasando en zonas cálidas de, no sé, estoy pensando en Puerto La Cruz, en Maracaibo, zonas que sabemos que hace un calor espectacular en Venezuela prácticamente todo el año, si se detectan también allí casos o no, porque eso nos podría dar pistas. En Maracaibo hay un caso, en Maracaibo hay un solo caso. En Anzoátegui hay otro caso, que es una zona también bastante calurosa. Pero donde más casos hay es en Caracas, porque además Maduro lo atribuyó inicialmente a gente que, bueno, y fue así, a gente que venía de Italia y de España y que contagió a otras personas. Y en un intento inicial también quiso hacer ver que era un problema de clases, que eran los ricos los que producían, los que se contagiaban, ¿no? Hasta que unos amigos suyos fueron a una isla que se llama Los Roques y también se contagiaron ahí, entonces ha cambiado un poco el discurso. Pero hasta ahora, decir que el calor ayuda, bueno, hasta ahora pudiera decirse que sí, porque en zonas muy cálidas también apareció algún caso, por ejemplo, el estado Cojedes, que es una zona de los llanos bastante caliente, y en Apure también, que es muy caliente, hay un caso en cada uno de esos estados, pero creo que todavía sería muy prematuro decir que el calor nos ayuda. Ojalá sí, sea así. Todavía es prematuro, porque además estabas comentando tú también que son además casos importados, es decir, gente que ha estado con españoles que han podido estar contaminados y que por lo tanto llevan el virus, digamos, a Venezuela, no que se genera allí o se expande por allí más allá. Así que Xavier Coscojuela, Caracas, un abrazo muy fuerte, Xavier, cuídate, ¿eh? Gracias, un abrazo. Bueno, pues las queríamos ver un poco también. Bueno, pues vistos estos datos, recuerden además que el 90% de los estados del planeta tienen ya al menos un caso. Ayer repasábamos algunos de los que no tienen. Pero hay algunos países, o mejor dicho, gobiernos, que no se lo están tomando muy en serio. Venga, vamos a empezar. Primer paso, ¿dónde paramos? En Bielorrusia, en la Europa del Este. Está entre Polonia y Rusia y su presidente, Alexander Lukashenko, ha recomendado a la población que para combatir al coronavirus vayan atentos a la sauna, beban vodka
y trabajen mucho para así matar el virus en su organismo. Por supuesto, las restricciones son mínimas a pesar de que ha cerrado su frontera con Bielorrusia. Ya saben, sauna, vodka y trabajo. La Liga de Fútbol bielorrusa empezó el pasado fin de semana, cómo no, con público en los estadios. Faltaría más. A ver, cambiamos de país. Nos vamos ahora a otro punto. Otro país que no se está tomando en serio el coronavirus. Le hemos visto a Bolsonaro, ¿verdad? Jair Bolsonaro. Brasil. El coronavirus es una gripe sin importancia. Eso es lo que dijo. No tiene demasiados casos para la población que tienen 3.000 casos, es verdad, pero tampoco están tomando ninguna medida para evitar que este número crezca, o no, ninguna seria, porque siempre acaba creciendo. Jair Bolsonaro, el presidente ultra de Brasil, ha calificado el coronavirus, como ya hemos visto, una gripe sin importancia, se niega a tomar medidas. Es más, ha criticado a los gobernadores de los estados de Río de Janeiro o Sao Paulo por imponer cuarentenas. Y dentro del eje de presidentes irresponsables también tenemos Donald Trump. ¿Quién iba a faltar en esta lista? El presidente del tercer país del mundo con más casos registrados ahora mismo y que está cuestionando directamente la doctrina científica sobre la gravedad del coronavirus. ¿Qué dijo después? Después dijo que la culpa era, para variar, de la prensa, por supuesto, y que China lo estaba exagerando todo y que era un invento chino. Sí, lo dijo Donald Trump. Y ahora está cuestionando la severidad de las medidas que se están tomando desde su propia administración, que están todavía lejos de las restricciones de Europa, pero advierte de que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Venga, y completamos el eje de la irresponsabilidad hoy. Tenemos también en el podio Nicolás Maduro, Venezuela. Hay algunos clásicos que no decepcionan, ¿eh? Publicó este tuit que vamos a ver y que Twitter lo borró por difusión de noticias falsas. Dijo que era un arma bioterrorista y entonces lo borró. Pero es que no queda ahí. El tuit recomendaba unos artículos de un supuesto médico que calificaba el coronavirus, ya digo, como arma terrorista y preparaba un brebaje casero contra el coronavirus. Apunten, por si quieren hacer la receta. Era una receta a base de, aquí no lo hemos puesto, pero se lo digo yo, malojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel. Tómatelo. Dice Nicolás Maduro que con eso no hay ningún problema. Es lo que tiene. Xavier Cojuela, Caracas, Egunon allí. No sé si has probado el brebaje. Hola, buenos días. Bueno, yo he tomado malojillo para otras cosas y no es malo, pero para el coronavirus no me lo tomaría. Ahora, yo sí creo que Maduro se está tomando en serio la pandemia, ¿no? Aparte de esto del malojillo, sí ha tomado medidas y estamos aquí todos en cuarentena y sí creo que se la está tomando en serio. Creo que está bastante preocupado y tiene razones para estarlo porque el sistema de salud venezolano es bastante deficiente. Entonces, si la epidemia se extiende, la vamos a pasar bastante mal. Vale, entonces, le quitamos de la lista de irresponsables, lo borramos inmediatamente porque ya vemos que sí ha tomado medidas a pesar de las cosas que va diciendo por ahí en Twitter. Vamos a quedarnos con las medidas. ¿Estáis confinados? ¿Desde cuándo? ¿Por qué se activó? ¿Conocéis el número de personas que han dado positivo en Venezuela? Sí, anoche Maduro anunció que son 91 personas contagiadas, que de esas 91, 15 ya se han curado. Y hay 1.200 personas a las que se le está haciendo el examen porque presentan cuadros que hacen pensar que pueden estar contagiados con el coronavirus. Fundamentalmente los casos están registrados en lo que se llama la Gran Caracas, donde casi la mitad de los casos están ahí, pero se ha ido extendiendo por otros estados de Venezuela y por supuesto las medidas son en toda Venezuela. Estamos todos en cuarentena, no se puede salir a la calle, excepto las personas que tienen que tener trabajos prioritarios, por supuesto, en salud, en alimentos, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el resto estamos en casa. Los que podemos trabajar desde casa, pues bueno, estamos trabajando aquí y los que no, pues están bastante aburridos, pero no queda más remedio. Xavier, ¿cómo estáis de suministros? Esto siempre ha sido un problema que empezaba ya a cronificarse en Venezuela. No sé ahora mismo si esta crisis lo ha medio organizado todo o lo ha complicado todo, porque a veces pueden pasar las dos cosas.
No, el problema de suministro en Venezuela se había resuelto desde el año pasado, desde mediados del año pasado más o menos, había mejorado sensiblemente. El capitalismo venció a Maduro. Maduro no le quedó más remedio que aceptar que el mercado funcionara y el abastecimiento se logró. Hasta ahora el abastecimiento se mantiene, pero el abastecimiento de alimentos. Ahora el problema, paradójicamente, para un país como Venezuela, que es un país petrolero, que el gobierno presume que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, el problema es que no hay gasolina. Y eso sí está siendo bastante grave porque incluso está afectando al personal de salud que tiene que moverse a trabajar. Y se hacen unas colas enormes, las estaciones de gasolina han sido tomadas por los militares y bueno, los militares son como son y a veces incluso a los médicos les niegan la gasolina. Acabo de leer una noticia de un alcalde de una ciudad del estado Carabobo que le está pidiendo a los militares que por favor le llenen de gasolina a la ambulancia del municipio. Cosas de ese tipo, pero en cuestión de alimentos no hay mayores problemas desde hace ya unos meses. Problemas en cuanto a abastecimiento, problemas de la hiperinflación, pero alimentos hay. Y por ahora no hay desabastecimiento en Venezuela de alimentos. Xavier, a ver, esta pregunta te va a parecer que igual es tonta, pero para nosotros es importante. ¿Qué temperatura tenéis ahora? ¿Qué clima estáis teniendo ahora en Venezuela? Bueno, en Caracas debe estar haciendo ahorita unos 23, 24 grados. Esa es la temperatura más o menos normal. Va a subir, por supuesto, hacia el mediodía. Estamos saliendo del fresquito caraqueño. En las noches baja a 19, 18 grados, pero es la zona del país, aparte de los Andes, donde hace mejor, o sea, o un clima más suave, ¿no? En cuanto a calor. Ciudades como Maracaibo, Ciudad Guayana, siempre están por encima, en el entorno de los 30 grados de temperatura, y eso es más o menos todo el país. Claro, no, te decía porque aquí se está fiando un poco la cuestión a que una de las posibilidades que hay, que no se sabe cómo se va a comportar, es nosotros acabamos de entrar en la primavera y por lo tanto ahora calculamos que ahí por junio subirán de manera notable las temperaturas y dicen y el coronavirus se retirará. Por eso me interesa saber un poco qué está pasando en zonas cálidas de, no sé, estoy pensando en Puerto La Cruz, en Maracaibo, zonas que sabemos que hace un calor espectacular en Venezuela prácticamente todo el año, si se detectan también allí casos o no, porque eso nos podría dar pistas. En Maracaibo hay un caso, en Maracaibo hay un solo caso. En Anzoátegui hay otro caso, que es una zona también bastante calurosa, pero donde más casos hay es en Caracas, porque además Maduro lo atribuyó inicialmente a gente que, bueno, y fue así, a gente que venía de Italia y de España, y que contagió a otras personas. Y en un intento inicial también quiso hacer ver que era un problema de clases, que eran los ricos los que producían, los que se contagiaban, ¿no? Hasta que unos amigos suyos fueron a una isla que se llama Los Roques y también se contagiaron ahí, entonces ha cambiado un poco el discurso. Pero hasta ahora, decir que el calor ayuda, bueno, hasta ahora pudiera decirse que sí, porque en zonas muy cálidas, también apareció algún caso, por ejemplo, de Estado Cojedes, que es una zona de los llanos bastante caliente, y en Apure también, que es muy caliente. Hay un caso en cada uno de esos estados, pero creo que todavía sería muy prematuro decir que el calor nos ayuda. Ojalá sí, sea así. Todavía es prematuro, porque además estabas comentando tú también que son además casos importados, es decir, gente que ha estado con españoles que han podido estar contaminados y que por lo tanto llevan el virus, digamos, a Venezuela, no que se genera allí o se expande por allí más allá. Así que Xavier Coscojuela, Caracas, un abrazo muy fuerte, Xavier, cuídate, ¿eh? Gracias, un abrazo. Bueno, pues las queríamos ver un poco también qué estaba pasando en algunos sitios. Y voy a decir, es verdad que Maduro dijo todo lo que había dicho, pero es verdad, porque nos ha dicho ahora Xavier Coscojuela, que ha tomado medidas. Así que lo quitamos de la lista, ¿eh? Pero